La fama no es para cualquiera. La explotación, la falta de privacidad y el escrutinio público constante son solo algunos de los inconvenientes de una carrera que te lleva a la fama. Hemos cubierto casos de personas famosas que desaparecieron y nunca fueron encontradas. También hay casos de personas famosas que, por una razón u otra, desaparecen solo para reaparecer días o semanas después. Acompáñanos en el episodio de hoy mientras examinamos tres casos de este tipo de personas famosas. Duffy nació el 23 de junio de 1984 en Bangor, Gales. Amy Ann Duffy, mejor conocida por su nombre artístico Duffy, es una cantautora. Es mejor conocida por su exitoso sencillo Mercy de su álbum The Burrock Ferry, que fue lanzado en 2008. Su exitoso primer lanzamiento internacional catapultó a Duffy al estrellato y ahora es su canción emblemática. Se ha señalado que fue influenciada por cantantes de soul como Aretha Franklin, así como por The Supremes. La canción fue nominada a varios premios, incluido el Grammy a la mejor interpretación vocal pop femenina, y vendió 50,000 copias en el Reino Unido, convirtiéndose en el tercer sencillo más vendido de 2008 en el país. También lideró listas en Alemania, Grecia, Turquía, Japón, Nueva Zelanda y otros países europeos. El álbum Hada del Rock vendió 9 millones de copias mundialmente. Su segundo álbum, en 2010, tuvo éxito moderado, pero sin fin llegó al número 9 en Reino Unido. Después de este punto, parece que Duffy desapareció del ojo público. Para 2012 ya no hablaba con los medios y había cancelado o no asistido a todas sus presentaciones programadas. En 2013 apareció brevemente en un homenaje a Edith Piaf y en 2015 tuvo un papel menor en la película Leyenda de Tom Hardy y los hermanos Cray. En 2017, una publicación en redes sociales informó a los fans que pronto mostraría algo nuevo. Pero aparte de estos pequeños momentos, Duffy no se dejó ver en ningún lado. En 2018, un periodista la buscó, pero un amigo dijo, si Duffy no quiere ser encontrada, no lo será. Durante años, los fans se preguntaron qué pasó con la cantante, cómo alguien desaparece en la cima de su éxito. Pero en 2020, todo se reveló cuando Duffy finalmente regresó al ojo público. En una declaración detallada publicada en duffywords.com, un sitio web que no contiene nada más que esa misma declaración. Ella reveló que se tomó un descanso de la música, se alejó de los reflectores e incluso se apartó de sus amigos y familia, después de que fue drogada, secuestrada, violada y abusada durante 4 semanas. Comenzando en su cumpleaños 10 años antes, ella escribe, era mi cumpleaños. Me drogaron en un restaurante, me drogaron durante 4 semanas y viajé a un país extranjero. Aunque se negó a nombrar a la persona responsable del abuso, agregó que el agresor había hecho confesiones veladas de querer matarla. Ella dijo que las amenazas de muerte la mantenían sumisa, pues temía ir a la policía por miedo a que el culpable la encontrara y la matara. Sin embargo, acudió a la policía tiempo después de escapar de su captor, pero mencionó que la identidad del perpetrador solo debe ser manejada por la policía y que eso es entre ellos y yo. Ella declaró que decidió ir a la policía porque alguien la amenazó con contar su historia. La cantautora declaró que el trauma fue tan aterrador que en un momento consideró cambiarse el nombre, mudarse a otro país y dejar su carrera atrás. También afectó enormemente las relaciones a su alrededor. Se aisló de sus seres queridos por un tiempo, y aunque eventualmente volvió a salir con alguien, declaró, cita, cada uno me bombardeaba de amor y quería a la persona de la portada del álbum, mientras que yo solo era una persona herida. Fue inútil.
Buffy logró hablar de su trauma, principalmente gracias a su terapeuta, pero aseguró que no decidió hacer pública su historia a la ligera. Algunos insinuaron que estaría acabada si intentaba hacer música públicamente otra vez. Algunos dijeron que el público me despreciaría, otros que me llamarían egoísta porque el violador sigue libre. Pero al final concluyó que pensé que hacer pública mi historia destruiría por completo mi vida emocionalmente, mientras que ocultarla estaba destruyendo mi vida mucho más. Ella contó que tras la terrible experiencia pasó meses sola, se cortó el cabello para evitar enredos al llorar y se mudó 5 veces en 3 años. Después agregó que no cantar me estaba matando. Duffy concluyó que ahora podía dejar la última década en el pasado, donde pertenece. Ojalá que no haya más. ¿Qué le pasó a Duffy? Preguntas. Ahora ya sabes, soy libre. Ese mismo año lanzó la canción Algo Hermoso. Aunque Duffy ha estado callada desde entonces, los fans esperan que prepare un regreso tras bambalinas. Agatha Christie. Agatha Christie, nacida en Devon, Inglaterra, en 1890, fue una autora británica famosa por sus novelas de detectives, especialmente por los personajes Hércules Poirot y la señorita Marple, ambos con numerosas adaptaciones en cine y televisión. Además de su talento como escritora, Agatha es famosa por su misteriosa desaparición en 1926. Pero antes de explorar la desaparición, necesitamos adentrarnos un poco en su vida personal. En octubre de 1912, a los 22 años, conoció a Archibald Archie Christie en un baile. En su adolescencia tardía y principios de sus 20, conoció a numerosos hombres, tuvo varias relaciones e incluso un compromiso, pero todos fueron de corta duración. Pero su relación con Archie era diferente. La pareja rápidamente se encariñó y se enamoraron, y 2 años después se casaron en la víspera de Navidad, 1914. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, Archie iba a ser enviado al extranjero para luchar, y querían oficializar su unión antes de que él se fuera. Mientras Archie se fue a Francia, Agatha permaneció en Inglaterra, primero como enfermera voluntaria y luego como dispensadora remunerada. Su servicio terminó en 1918, cuando Archie regresó a Gran Bretaña como coronel en el Ministerio del Aire. La pareja se mudó a Londres y alquiló un departamento en St. John's Wood. En esta época, Agatha comenzó a tomarse la escritura en serio. Durante años intentó publicar sus obras, pero fue rechazado unas 6 veces. Pero tuvo un gran éxito con la creación de su famoso detective Hércules Poirot, un ex policía belga a quien describía como alguien con la cabeza exactamente con la forma de un huevo. La primera novela de Poirot, El misterioso caso de Styles, fue escrita en 1916 y enviada para publicación en 1918, pero fue rechazada. Otra editorial, The Bodley Head, se ofreció a aceptar el manuscrito con la condición de que cambiara la forma en que se revelaba la solución al misterio. Tras hacerlo, Agatha firmó un contrato de 5 libros con la editorial. El caso de Styles se publicó en 1920. En agosto de 1919, Agatha tuvo a su hija Rosalind. Al terminar la guerra, Archie empezó a trabajar en el sector financiero del centro de Londres. En años posteriores, Agatha disfrutó de trabajo constante. Publicó 2 novelas en 1922 y 1923. El adversario secreto, con los detectives Tommy y Tuppence, y Asesinato en el Links, otra historia de Poirot. También escribió relatos cortos sobre Poirot para una revista llamada The Sketch, después de que su editor se lo propusiera. Con el tiempo, empezaron a notarse grietas en la relación entre Agatha y Archie, y todo empeoró aún más con la repentina muerte de la madre de Agatha, Clarissa Miller, en abril de 1926. Varios meses después, los medios informaron que Agatha había dejado Londres para recuperarse de una crisis nerviosa, la cual había sido causada por el exceso de trabajo. Y Archie le pidió el divorcio porque se había enamorado de otra persona. Archie vio a su esposa el 3 de diciembre de 1926 cuando discutieron después. Él anunció que iba a pasar el fin de semana con amigos sin Agatha.
Horas después, Agatha salió de su casa en Berkshire, que habían comprado juntos, tomó su auto y se fue. Su desaparición provocó una de las búsquedas humanas más grandes que Londres había visto, involucrando a más de 1.000 policías y 15.000 voluntarios civiles. Por primera vez, aviones cubrieron grandes áreas del país. En una búsqueda desesperada de la escritora desaparecida y el secretario del Interior, William Johnson, Hicks ejerció una enorme presión sobre la policía para localizar a la mujer de 36 años. Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, incluso fue llamado para ayudar. 24 horas, el Morris Cowley de Agatha fue hallado en Newlands Corner, cerca de Guildford. Su abrigo de piel y una maleta empacada seguían dentro y las luces delanteras seguían encendidas. Sin embargo, no había rastro de la escritora. Con el paso de los días, surgieron rumores y la prensa especuló sobre el destino de la mujer de 36 años. Algunos teorizaron que se había quitado la vida en Silent Pool, un cuerpo de agua cercano donde años antes murieron 2 niños. Pero no se halló ningún cuerpo ni pertenencias de Agatha ahí, y quienes la conocían creían que no abandonaría la vida cuando tenía una carrera tan prometedora y una hija a la que adoraba. Algunos dijeron que solo fue una maniobra publicitaria para generar expectación por su última novela. Y luego estaban quienes sospechaban que Archie había asesinado a su esposa para poder irse a vivir con la mujer con la que tenía una aventura. Incluso la policía sospechó de él al decir que su esposa dejó una nota que él leyó y destruyó. Sin embargo, él tenía una coartada para ese momento. Agatha desapareció mientras él pasaba el fin de semana con unos amigos. Sin que la policía lo supiera, él estaba celebrando su compromiso con Nancy Neal. 11 días después de desaparecer, Agatha fue localizada. La hallaron el 14 de diciembre en el Hotel Swan Hydropathic de Harrogate, pero cuando le preguntaron dónde había estado y qué hacía, Agatha no supo responder y ni siquiera reconocía sus fotos en los periódicos. Se registró bajo el nombre de Tressa Neal, que curiosamente es el apellido de la mujer por la que Archie la estaba dejando, y afirmó que era de Sudáfrica, sin ninguna respuesta de la propia Agatha. Los investigadores pensaron que chocó su auto rumbo a Londres y luego tomó un tren a Harrogate. Después, donde se había registrado en un hotel casi sin equipaje, fue reconocida por uno de los músicos del hotel, quien luego avisó a su esposo. Agatha nunca habló sobre su desaparición, aunque Archie dijo que sufrió pérdida de memoria por el accidente. El escritor Andrew Norman especuló que en realidad ella había sufrido una fuga disociativa, una condición rara en la que alguien sufre pérdida temporal de memoria y termina en un lugar inesperado. Suele ser causada por un trauma y la solicitud de divorcio de Archie, junto con la muerte de su madre, pudo haber desencadenado la condición. En 1928, Agatha volvió a escribir, creó varias de sus novelas más famosas y se divorció de su esposo. Luego se casó con el arqueólogo Sir Max Mallowan. Hasta el día de hoy, lo que realmente le sucedió a Agatha entre el 3 y el 14 de diciembre, ya sea un plan para vengarse de su esposo, un accidente genuino o un grito de ayuda, sigue siendo un misterio. John Stonehouse. Nacido el 28 de julio de 1925 en Southampton, Inglaterra, John Stonehouse se unió al Partido Laborista a los 16 años. Influenciado por sus padres políticos, Stonehouse mostró gran interés en su comunidad local y buscó obtener una posición de poder desde la cual pudiera generar cambios. Su madre, Rosina, pasó de ayudante de cocina a alcaldesa de Southampton, y su padre fue ingeniero y secretario sindical local. Stonehouse ingresó a la Real Fuerza Aérea tras dejar la escuela y luego asistió a la universidad en 1946. Finalmente, fue elegido como diputado laborista cooperativista por Westbury en Stratford en 1957, lo que lanzó su carrera política. Su última intervención parlamentaria fue el 14 de noviembre de 1974 durante las preguntas al primer ministro, evento realizado cada miércoles en la Cámara de los Comunes. En el periodo previo a su desaparición,
comenzaron a surgir acusaciones y preguntas relacionadas con su lealtad al Reino Unido y sus asuntos financieros. En 1962 se rumoreaba que Stonehouse espiaba para Checoslovaquia y en 1969 fue confrontado por esos rumores en una reunión con el primer ministro Harold Wilson y un desertor del servicio secreto checoslovaco. Aunque hubo enfrentamiento, Stonehouse logró probar su inocencia y el asunto quedó descartado. Décadas después, en 2010, salió información que mostró que Margaret Thatcher aceptó encubrir las revelaciones en 1980 siendo primera ministra. Al no haber pruebas suficientes, no fue juzgado. De manera similar, la acusación se había confirmado como verdadera un año antes con la publicación de La Defensa del Reino, la historia autorizada del Servicio de Inteligencia Militar, 5 libro oficial escrito por el historiador Cristóbal Andrés. Aunque se había defendido, la reputación de Stonehouse había sido manchada por las acusaciones de espionaje. El Partido Laborista perdió las elecciones de 1970 y él su escaño, por lo que abrió negocios de exportación para complementar sus ingresos. Un año después, Stonehouse se involucró en la disputa entre Bangladesh y Pakistán, en la que el primero buscaba obtener la independencia del segundo. Impresionados por su simpatía y apoyo, Bangladesh lo nombró ciudadano tras la guerra. También se le pidió que estableciera el British Bangladesh Trust, un banco que proporcionaría servicios para la gente de Bangladesh en el Reino Unido. La administración del banco pronto generó críticas y atrajo la atención de la Brigada Antifraude y del Departamento de Comercio e Industria. Al caos en la vida de Stonehouse se sumaba que su carrera política se había estancado. Estaba teniendo una aventura extramarital con su secretaria, Sheila Buckley, y había comenzado a participar en contabilidad creativa con sus negocios. Con todo esto en sus manos, Stonehouse comenzó a planear huir del país para evitar las consecuencias de sus acciones. En 2005 documentos desclasificados mostraron que planeaba asumir la identidad de Joseph Markham, esposo fallecido de una de sus electoras. Con esta identificación, abrió cuentas bancarias en Londres, Melbourne y Suiza y se hizo pasar por consultor de exportaciones viajero. Poco después, adoptó una identidad de respaldo usando el nombre de otro elector fallecido, llamado Donald Mildoon. Para financiar el nuevo comienzo, transfirió dinero de sus negocios a las nuevas cuentas bancarias. Más tarde, movería el dinero usando diferentes identidades entre varias cuentas bancarias para tratar de confundir el rastro, haciéndolo más difícil de seguir. Stonehouse siguió como si nada estuviera mal durante casi una semana después de su última aparición en la Cámara de los Comunes el 14 de noviembre. El 20 de noviembre en Miami, Florida, fingió su muerte dejando ropa en la playa, dando a entender que se metió a nadar y se ahogó. Aunque su plan era algo endeble, funcionó. Se asumió la muerte de Stonehouse y la prensa británica publicó obituarios. Nunca se encontró ningún cuerpo. Mientras su esposa, Bárbara, y sus 3 hijos lo lloraban en Inglaterra, Stonehouse iba rumbo a Australia en compañía de su amante. Bárbara lo comentó a la British Broadcasting Corporation después en una entrevista. He oído rumores increíbles y todos son tan contrarios a la personalidad de mi esposo que simplemente no vale la pena responderlos ni pensarlos. Estoy convencido en mi mente de que fue un accidente de ahogamiento. Todas las pruebas que hemos tenido apuntan al hecho de que se ahogó. Aunque Stonehouse intentó confundir a los investigadores con sus múltiples identidades y transferencias bancarias, en realidad atrajo su atención. En ese momento buscaban a Lord Lucan, quien había huido tras asesinar a la niñera de sus hijos, y sospechaban que Clive Mildoon y Joseph Markham eran en realidad el infame conde. Las sospechas crecieron cuando un cajero del Banco de Nueva Zelanda notó que Stonehouse, como Clive Mildoon, usaba el nombre Joseph Markham al visitar el Banco de Nueva Gales del Sur. Posteriormente, el cajero le dio esta información a la policía, lo que llevó a que Stonehouse fuera puesto bajo vigilancia. Stonehouse fue arrestado en Melbourne el 24 de diciembre de 1974, poco más de un mes después de que desapareciera y se le diera por muerto. Pidió llamar a su esposa en el Reino Unido y la llamada fue grabada. Dijo en parte de la conversación:
Hola, querida. Bueno, aquí descubrieron la identidad falsa. Te darías cuenta por todo esto que he estado engañando. Lo siento por eso, pero en cierto sentido, me alegra que todo haya terminado. Un mes después, le dijo al corresponsal de la British Broadcasting Corporation en Australia, Bob Friend, que actuó por una personalidad dividida, con la nueva personalidad proporcionando una liberación a la antigua que estaba bajo estrés y presión de proporciones considerables. Al preguntarle cómo causó tanto dolor a su familia, John Stonehouse dijo, al desaparecer, buscaba facilitarles la vida al eliminar ciertas tensiones que provoqué con mi personalidad anterior. Se negó a dejar su puesto y salario de diputado, argumentando, muchos parlamentarios viajan al extranjero para investigaciones. He realizado una gira de investigación explorando tanto la geografía como el interior de un animal político. Ahora, esa gira podría ser muy interesante y caray, creo que justifica completamente el salario de un diputado si logro plasmar la historia de mi experiencia. En los meses siguientes, Stonehouse intentó quedarse en Australia, pero en julio de 1975 fue deportado de regreso al Reino Unido, escoltado por detectives de Scotland Yard. Pronto fue llevado a juicio por varios cargos relacionados con sus negocios de exportación fallidos. En agosto de 1976, tras 68 días, fue sentenciado a 7 años de prisión por 18 cargos de robo, fraude y engaño. 3 años después lo liberaron. Había sufrido 3 ataques al corazón mientras estaba en prisión y se estaba recuperando de una cirugía a corazón abierto cuando fue liberado. Bárbara, la esposa de Stonehouse, se divorció en 1978. En 1981 se casó con su ex secretaria Sheila Buckley. Tuvo otro hijo y murió en 1988 a los 62 años. Hasta hoy, su hija niega que su padre fuera espía para Checoslovaquia y hasta escribió un libro defendiéndolo. También sugirió que su comportamiento fue resultado de su adicción a los sedantes Mandrax y Mogadon, lo que lo llevó a sentirse deprimido, paranoico y confundido. El historiador Cristóbal Andrés, autor de un libro en 2009 sobre el Servicio de Inteligencia Militar 5, dijo haber visto el expediente de Stonehouse. Agregó que el Servicio de Inteligencia de Checoslovaquia estaba decepcionado con la calidad de la información. Él transmitió información como ministro, añadiendo, así que a la larga lista de personas a las que Juan Stonehouse se defraudó, es posible que podamos agregar el nombre de la inteligencia checoslovaca. Y ahí tienen los hechos. Por favor, dejen un comentario abajo con sus propias opiniones y reacciones y recuerden darle like a este video y suscribirse para apoyar al canal. Gracias por ver, manténganse alerta, manténganse seguros y nos vemos la próxima vez.